Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos y amigas de Vociferante. Esta vez nos juntamos aquí con Rocco, Lani y Lalo, como todos los domingos, para hablar sobre un tema que ha estado en la agenda nacional, la discusión nacional en estos días, y es a propósito de esta controversia que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con un reportero, periodista de la revista Proceso y sus declaraciones al respecto, que nos gustaría tomar esa situación para hablar un poco más sobre el papel de los medios de comunicación, tanto en México como en el mundo, ¿no? Bueno, en general en el ambiente democrático, público. Entonces, ahora la dinámica va a ser un poquito diferente. Cada uno de nosotros va a empezar describiendo cuál cree que es el papel que deberían asumir y después de eso vamos a ir comentando las ideas de los otros, ¿no? Entonces voy a empezar yo mismo por acuerdo y bueno, empezamos así, ¿no? Yo creo que considero que es fundamental para mi posición en este debate dar claridad a tres conceptos, ¿no? No son lo mismo los medios de comunicación, la prensa, o sea, la prensa, el periodismo y los periodistas. Los medios de comunicación son un poder, le sirven a alguien, muy probablemente aquel que arriesga el dinero para mantenerlos, el capital. En este y en otros tantos países, los medios de comunicación son un negocio también, y como todos los negocios, pues debe ser rentable, así que los dueños, los capitales, procurarán que lo sean. Entonces, ambas características, pues, condicionan una supuesta, o bueno, la pretensión de imparcialidad que muchas veces pretenden dar a la opinión pública, ¿no? El periodismo, por su parte, debe ser, desde mi punto de vista, o debe ocupar un papel de cuestionar al poder, pero no solo al poder político, también al poder económico y a los poderes fácticos en realidad, ¿no? A todos los poderes fácticos. Considero que, pues, no existe la neutralidad en ellos, en el periodismo, perdón, y que es falsa la pretensión de objetividad científica. Siempre se habla desde una trinchera. Entonces, ahora el periodismo se ha convertido en la profesión de la que se han valido muchos de estos medios de comunicación. En tantos países los medios de comunicación para que los medios de comunicación sean un negocio. Entonces, el periodismo se ha convertido, desde mi punto de vista, en un producto y eso limita en muchos sentidos su capacidad de cuestionar el poder, sobre todo al poder económico. Y por último, los periodistas es la persona, ¿no? Y en muchas ocasiones el producto final. Muchos de ellos se han empecinado en serlo, en hacerse pasar como un producto, en venderse. Y ellos ofrecen una falsa objetividad científica como su valor agregado, ¿no? Entonces, me parece que tener en cuenta esto es importantísimo a la hora de empezar a deshilar, a deshebrar lo que dice el presidente, ¿no? Yo creo que él está en todo su derecho, en su calidad de ciudadano, de manifestarse al respecto de lo que le parece bien o no. Y hay que tener en mente, como dije, que los medios de comunicación son un poder también, entonces no creo que haya una fuerza desproporcionada entre los dos. Así que tienen mucha capacidad de influir ambos y me parece más bien una batalla equilibrada. Bueno, hasta ahí voy a dejar mi primera participación. Así que, Lani, te cedo la palabra. Okey. Ah, Me agrada un poco la definición que das sobre periodismo. Creo que a mí me gustaría también abordarlo por la parte de derechos humanos, la parte de libertad de expresión. Creo que, como bien dices, el presidente, en su calidad de ciudadano, tiene derecho a decir, que está de acuerdo o no. Sin embargo, tenemos que recordar que él es una figura, tiene una imagen, está representando al gobierno. Entonces, por ejemplo, si bien creo que, en este caso Obrador ha demostrado un sentido más democrático en el abrirse a la población, ¿no? O sea, que el que cada mañana se esté presentando esta mañanera,
pues de algún modo es algo que no habíamos visto antes, ¿no? Ya lo habíamos visto con él desde la parte del, cuando él era el jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México, pero ahora lo vemos pues más abierto en esa postura. Sí, sí es cierto que los medios, de comunicación tienen líneas, y eso lo vimos también. Creo que es una buena oportunidad para invitar a nuestros compañeros de Vociferante a ver capítulos pasados donde platicábamos también un poco de las fake news y de cómo se dan este tipo de noticias. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que los medios van a tener datos sesgados, de acuerdo a las líneas que ellos van atravesando, ¿no? Y desde aquí, bueno, la cuestión que se ha suscitado con Proceso, a mí lo que me preocupa un poco es que no es la primera vez que el presidente enfrenta algo así. Vimos el caso de Jorge Ramos, ¿no? Cuando él empieza a dar datos de seguridad ciudadana y el presidente comenta otra cosa. Lo vimos con Broso también, que Broso también es una figura que se ha distinguido por ser crítica, ah, ante los gobiernos, y sin tomar algún, o sea, sus noticieros también han sido críticos desde hace muchos años. Y entonces, bueno, ahí vemos, a mí la parte que me preocupa es, ¿realmente se va a dar una libertad de expresión si se califica a los medios que no van de acuerdo con lo que dice el presidente como conservadores? Esta parte discursiva que también la hemos estudiado nosotros como internacionalistas en el constructivismo, ¿no? El discurso, los símbolos son muy importantes. Entonces, realmente si empezamos a segregar y a dar símbolos para diferentes medios, también estamos en riesgo de que se centralice, la manera en que se comunican los datos, ¿no? Y entonces ahí yo no sé, no soy muy partidaria de que sea democrático, pero ese es mi punto de vista. Ok, bueno, Rocco tiene la tercera palabra. Ay, muchas gracias, amigos. Creo que, como decía Lani, el tema de derechos humanos es un tema fundamental en el periodismo actual, debido a que en los últimos 19 años en México, o sea, la profesión tal cual de ser periodista, pues es una profesión muy mortal en el sentido de que si te dedicas a periodismo político o activismo inclusive, pues termina no solamente con el hecho de que ya no puedas tener un empleo digno en algún periódico o en alguna revista, sino que puede terminar hasta con tu vida, ¿no? Entonces, creo que el hecho también de esta semana, la semana pasada, ver a Lidia Cacho Mm, y eh, que mataron bueno, más bien envenenaron a una de sus perras y iban por ella a su casa en Cancún, también tiene que ver con la impunidad y con el mar de violencia que se vive en el país. Creo que el periodismo acompañado del periodismo de denuncia sí ha sido una manera particular, completa e importante en el país, debido a que sin este periodismo las cifras de los gobiernos pues simplemente son cifras, ¿no? Entonces creo que el papel de los medios en este aspecto, entre la lucha contra el narco, la violencia, el tema de la corrupción, ha sido significativa, ¿no? Entonces creo que el papel de los medios, como decías, Juanjo, no es un tema de imparcialidad, ¿no? Porque sabemos que tienen sus fuentes y se dedican a sus intereses por quienes los administran y por quienes mm. les inyectan el capital. Pero al final del día, la ciudadanía observa distintos medios de comunicación y la ciudadanía también no es nada incrédula a las cifras o eh, a la información que es sometida, ¿no? O sea, creo que hoy México y el mundo tiene una infinidad de fuentes informativas a las que puede accesar, cosa que en los siglos pasados no existía. Entonces eso hace que el periodismo también obtenga un ámbito de verdad o de fake, ¿no? En este sentido de los fake news. Pero es importante recalcar que los estilos políticos de los integrantes de las cúpulas del poder hoy en el mundo
pues tienen diferentes estilos a los que estábamos acostumbrados. Es lo que yo siempre recuerdo y trato de traer al tema, ¿no? O sea, no estábamos acostumbrados a que alguien le pusiera apodos a la gente o le pusiera apodos a los periodistas inclusive, ¿no? Vemos al presidente Trump que les dice que se callen, que se sienten, que son estúpidas las preguntas que le hacen. Vemos a Andrés Manuel diciendo que se han portado muy mal con él. Entonces, son estilos al final del día. O sea, no creo que sean, no son temas personales, son estilos de gobernar. Y no es que nos acostumbremos a ellos. Sí, como dice Lani, es importante recalcar que, por ejemplo, Michelle Bachelet el viernes acaba de emitir una declaración a los gobiernos del mundo, no solamente Andrés Manuel, en el que les dice que se tome mesura al tomar alguna declaración o algún parte de alguna información en cuanto a la prensa, ¿no? O sea, yo he estado monitoreando la prensa americana y, por ejemplo, el ataque constante que se tiene hacia mujeres periodistas, en especial a mujeres periodistas negras, afroamericanas, pues es inminente, ¿no? El presidente Trump inclusive les ha dicho que sus preguntas completamente no se las va a responder y pues también tiene que ver con pues algo personal ya en este caso, ¿no? El presidente Trump lleva 4 años en el poder, Andrés Manuel lleva muy poco y eso es lo que tal vez pueda mermar la relación con los medios. Entonces creo que al final el tema en el asunto es saber medirse ante las declaraciones, debido a que él es una figura pública, él ostenta al Estado y como tal, pues no puede permitirse ser bueno con unos o descalificar a otros, ¿no? O sea, ahí creo que el papel de sus asesores y de los asesores de los presidentes, en este caso el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel, pues sí tienen que tomar nota, ¿no? Porque pues es grave lo que se comete y lo que se pretende pues ensuciar o recalcar a la población, ¿no? De que ellos son los buenos y nosotros somos los malos o al revés, ¿no? Claro, bueno, teníamos reservada la última para Lalo, parece que tuvo un problemita técnico, pero no importa, ahora que lo restablezca, bueno, parece que ahí está. Bueno, Lalo, tu turno. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí. Ok, pues sí, yo creo que hay aquí un tema, hay varios temas importantes de los que han estado ustedes hablando. A mí me parece que uno de los más es la imparcialidad de los medios, ¿no? Yo creo que aquí el papel de los lectores o de quienes se acercan a los medios debe ser estar consciente de eso, ¿no? Y también si quiere mejorar la calidad de la información, acceder a diferentes tipos de medios. Ahora, bueno, si me permiten, voy a tratar de... Ya, bueno, perdimos otra vez la comunicación con Lalo, pero bueno. Yo creo que es importante, desde mi punto de remarcar al respecto de lo que dices, Lani, yo pienso que no, que que la acción de Andrés Manuel, o sea, que Andrés Manuel López Obrador hable al respecto de los medios o que los critique, los califique, les pongan etiquetas, no me parece que ponga en riesgo de ninguna manera la libertad de expresión. Yo creo que nunca ha habido mayor libertad de expresión que en este momento en el país. O sea, Andrés Manuel de hecho da la oportunidad en sus mañaneras de que los periodistas lo confronten como nunca antes, ¿no? Directamente, sin intermediarios. Entonces, eso me parece importante. Y el ejemplo que das de Ramos es el mejor que puede haber para dejar en explícita esta opinión que doy, ¿no? Y al respecto de lo que dice Rocco, y con esto termino mi comentario para regresar con Lalo rápido, yo pienso que es importante que en México también se haga manifiesta de qué lado están los medios, ¿no? En Estados Unidos se sabe al respecto de ese comentario de cómo critican a los periodistas afro o a las periodistas afroamericanas.
que los medios allá toman su lado sin ninguna vergüenza, ¿no? Ellos, por ejemplo, el New Yorker y el New York Times son un par de periódicos que le tienen cantada una guerra al presidente y está bien, me parece de lo más sano. Y bueno, yo podré no estar de acuerdo con el presidente Trump, pero yo creo que tiene el derecho también él de defenderse ante los ataques de lo que para mí es un poder fáctico importante. Entonces, bueno, eso tenía que decir de sus participaciones y ahora vamos a ver si Lalo ahora sí nos dice rápido y retomamos ahora el debate. Sí, bueno, para no ahondar mucho, yo creo que depende mucho del lector, como les comentaba, acercarse a los medios, saber quiénes están de qué lado, ¿no? Informarse en este sentido, saber que los medios tienen alguna tendencia, porque, ¿por qué no? Todos en México podríamos o deberíamos tener la capacidad de elegir un lado sin ningún problema, y está en el lector ser parte de ello. Ahora, respecto a los comentarios de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, sí me parecen un poco desacertados, especialmente porque me parece que deberían tener la capacidad de tener una comunicación mucho más efectiva. Si ellos tienen alguna cuestión que está en desacuerdo con lo que les están diciendo, deberían ser capaces de fundamentar una respuesta en contra de eso. Y eso además aumentaría la imagen de su gobierno, la imagen de su persona, la imagen de su comunicación, porque si ya está ahí, ¿no? Si ya está ahí todas las mañanas, que es algo justamente como ustedes lo remarcan, súper positivo, pues que lo haga de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos que siguen explotando el tema de las estancias infantiles. Yo creo que debería ser capaz, o debería tener a alguien ahí capaz de explicar qué está pasando ahí, ¿no? O explicar qué está pasando con lo de las becas de los ninis, que también es un discurso que se está siendo muy explotado, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Si tiene ese espacio, debería ser un poco más capaz de generar un argumento en contra con fundamentos mucho más fuertes, ¿no? A mí, para no ahondar más en lo de los medios, que estoy de acuerdo con todo con lo que me están comentando, ¿no? Bueno, Elani, y ahora tú qué piensas de lo que te dije, de lo que dijimos. O sea, yo creo que sí, es precisamente algo que recalqué en el inicio de lo que estaba diciendo, si bien es un ejercicio que es algo nuevo, ¿no? O sea, que el presidente todas las mañanas de esta, pues, oportunidad a que, pues, haya una conferencia de prensa, yo sí sigo creyendo que no no es muy abierto a la crítica, y ese para mí es un problema. El que el que dé estos calificativos a los medios de comunicación que interrogan o que, dan fundamentos diferentes a los suyos, para mí no es una apertura realmente. Entonces, digo, con Trump ha pasado situaciones similares y creo que en este caso ambos, aunque tengan diferentes enfoques, políticos, tienden a ser viscerales como, de repente son 2 figuras que han causado también, pues, interés en la población por lo mismo, pero sí tienden a responder muy rápido, ¿no? Y no solamente dan comentarios en los medios de comunicación, sino también por medios redes sociales, ¿no? Ya hemos visto también cómo responden de algunas maneras, un ejemplo que tengo ahorita muy presente es, no sé si han visto que hay un rapero que fue detenido en Suecia. Y Ah, no entonces, sé. sí, hay un rapero, Rocky, me parece su nombre, es un rapero famoso en Estados Unidos. Resulta que hubo una pelea callejera, él estaba dando su tour aquí en Europa, lo detiene la policía sueca y lo que hace Trump es tuitear, pues, es que el primer ministro de Suecia no hace nada, ¿no? Y quieren liberarlo, no quieren respetar las leyes, suecas, porque la cuestión se suscitó aquí, el sistema sueco es muy diferente al americano y entonces está haciendo una cuestión de medios donde nada más quiere, presionar, ¿no? Y que el primer ministro tiene que liberarlo, ¿no? Cuando es el sistema judicial el que juega, pues, todo el papel, ¿no?
Entonces, este tipo de cuestiones que también se usan los medios para otras cuestiones como más emotivas y viscerales, pues no creo que son tan sanas, ¿no? Creo que sí son ejercicios, creo que precisamente se tiene esa apertura que los medios estén ahí, pero no se les da, pues no se les permite esa crítica, ¿no? Y para mí eso es importante. Si vas a dejar que los medios estén ahí, pues tienes que abrirte a que te critiquen. Y no puedes empezar a decir, pues son conservadores. No. Creo que ahí es donde la libertad de expresión sí se merma un poco. Y precisamente tomo también el elemento de Rocco, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que el periodismo en México ha sido una profesión que en los últimos años ha sido muy peligrosa. Entonces, no es, pues, un juego, ¿no? El que también se den estos calificativos para mí, porque incluso puede crear en algún momento una violencia estructural, además de la física que ya existe. ¿Tú cómo ves, Rocco? Yo que me quedo, o sea, cierro mi participación con una paráfrasis de que un historiador que se llama Alejandro Rosas estaba comentando en un programa de radio en la semana que el presidente Juárez, en el tema de la reforma en sus últimos 4 años, fue uno de los presidentes más criticados en la historia de México porque la prensa en ese momento sabía que él tenía intenciones de reelegirse. El presidente Juárez en sus últimos 4 años jamás desnotó o censuró a ningún periódico ni a ningún periodista en lo que llevaba de su administración. Y lo traigo a colación porque pues es el héroe de Andrés Manuel. Entonces creo que sí merma el hecho de que esté desnotando o calificando a la prensa. O sea, yo entiendo este ejercicio de todas las mañanas, que en algunos momentos, yo creo que en unos 2 o en menos de un año, nos vamos a dar cuenta que la figura presidencial se ha desgastado demasiado por este ejercicio diario que hace él. Porque todo lo que tiene que explicar lo tendría que explicar el director de área o el director general o el secretario de Estado correspondiente a esa secretaría, no el presidente. Creo que este trabajo también de exponerse diario a los medios es bueno, es democrático, pero también ha desgastado la figura presidencial. Entonces, yo creo que el tiempo nos los dirá, ¿no? En algún momento que esta figura se ha desgastado, pero sí me quedo con esto de que sí es necesario que el papel de los medios sea dignificativo en el sentido, como decía Bachelet en su informe, lo que abona que una prensa sea completamente respetada, no por su trabajo imparcial, ni su neutralidad, ni su interés común, ni su interés, o sea, privado, ¿no? O sea, lo que diferencia de las sociedades democráticas es eso, ¿no? La libertad de prensa y que cualquier medio pueda escribir, decir y criticar lo que se le dé la gana en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, para mí sí es importante dejar en claro que es justo libertad de expresión y pues también un llamado al presidente para que también se mesure, ¿no? ¿Y tú, Lalo, tú qué piensas? Yo creo, bueno, si nos enfocamos en el caso mexicano, yo creo que debemos ser o tendríamos, para mí no hay ningún problema, en realidad ningún problema con llamarle conservador a quien es conservador. En los medios de comunicación en México, o sea, muchos de los que tienen mayor acceso a las redes de comunicación sí pertenecen a un sector conservador en México. Y lo decía hace también algunos programas. Hay muchas, o no me acuerdo si lo dije aquí en alguna plática, a mí me parece muy problemático que quienes son más afectos al neoliberalismo o quienes han tenido muchos privilegios durante toda su vida o quienes son conservadores, son los que más temen de hablar de privilegios, de neoliberalismo, de conservadurismo, ¿no? Pero entonces, partiendo de eso, ¿no? Como que sí nos tenemos que dar cuenta que Andrés Manuel López Obrador está tratando de hacer este juego de distinción, ¿no?
entre estos medios, a los que él llama conservadores, que sí son conservadores para mí, y otros, ¿no? O sea, en años anteriores, en sexenios anteriores, no teníamos ni siquiera la idea de qué pensaban los presidentes, ¿no? Nunca lo hicieron, nunca tuvieron esta intención de acercarse a la gente, o tal vez no había las herramientas, ¿no? Ahora, por ejemplo, Felipe Calderón usa mucho el Twitter, a lo mejor en su sexenio lo habría usado más, ¿no? Pero yo creo que no debería preocuparnos que se le llame a las cosas por su nombre, e insisto, yo creo que el problema de Andrés Manuel López Obrador es que debería ser más efectivo con lo que quiere decir, ¿no? Pero pues ese ha sido su problema desde hace 18 años, ¿no? Que no es muy efectivo con las cosas que dice, las repite mucho, habla muy lento o algo así, ¿no? Entonces, ahora respecto a los periodistas, al problema del periodismo en México, sí, eso estoy completamente de acuerdo, pero también debemos ahí analizar quiénes son los que están sufriendo por tanta violencia en México, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo hacen? ¿A qué medios pertenecen? ¿No? Porque obviamente no son todos los que sufren, ¿no? Son algunos que intentan desenmascarar o están llegando a las redes mucho más profundas o más tenebrosas de lo que está pasando en México. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar por esta ocasión, amigos y amigas de Vociferantes. Se nos acabó el tiempo. Este es un tema que da para horas y horas de debate. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Les agradecemos habernos visto. Yo agradezco en realidad que, ya que los medios de comunicación no desenmascaran sus intereses, que el presidente lo haga. A mí me parece que no limita nada ni cuarta su capacidad de acción, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ustedes pueden ir viendo. Y nos vemos la próxima. Nos vemos, Lani, Rocco, Lalo. Cuídense, nos vemos. Que tengan buena semana. Igualmente. Ojalá Igualmente. nos escuche y